Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. Detuvieron a 4 delincuentes que aparecen en videos de cámaras de seguridad asaltando a los pasajeros de un bus. En otro caso, 2 delincuentes fueron capturados minutos después de que se sustrajeran un vehículo. La mañana del miércoles asaltaron a los pasajeros de un bus de esta manera. No les importó que hayan niños y hasta se llevaron las monedas del conductor. Ocurrió en Monte Sinaí. Un día después, 4 de los 8 delincuentes fueron arrestados en el mismo sector por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. De arrepentimiento no tenían nada. Al contrario, parecían sentirse orgullosos. Realizamos un operativo en el cual se allanan 4 viviendas y en esas 4 viviendas se les ubica a todos los integrantes de la banda. Son 4 individuos, 3 de ellos con antecedentes penales por robo, posesión de armas. Aparte son de la organización criminal y terrorista Los Tiguerones. En su poder aún conservaban 8 de los teléfonos robados. Además, 2 cuchillos y parte de la vestimenta con la que atracaban. Estas son las herramientas que necesitamos para que justamente los administradores de justicia tengan la prueba suficiente para lograr poner una sanción ejemplar a estos ciudadanos. En otro caso, en la cooperativa Nueva Prosperina, un adolescente de 16 años y un joven de 18 asaltaron a un taxista informal mientras realizaba una carrera. La víctima denunció inmediatamente en la UPC más cercana y la policía hizo su parte. Realizamos unas acciones operativas en el lugar, cercando varias de las áreas, como ya tenemos plenamente identificado dónde llevan estos vehículos y logramos capturar a las 2 personas que se encontraban robando los vehículos. Son parte de la banda de Los Tiguerones. Las autoridades advierten a los conductores asegurarse bien a quienes realizan carreras en la zona, ya que los malhechores incluso utilizan a mujeres y a niños para no despertar sospechas. Informó Jorge Salazar. Delincuentes estarían destruyendo cámaras de seguridad de viviendas para luego ingresar a robar. Esto tiene alarmados a los moradores de Turubamba, al sur de Quito. Sector de Turubamba, sur de Quito. Eran pasadas las 11 de la noche cuando algunos sospechosos empiezan a sujetar la cámara de seguridad para desprenderla y destruirla. La intención, que deje de grabar para luego seguir con su verdadero objetivo. Mínimo son 3 a 5 personas que actúan para poder efectuar el robo. Ingresan a las viviendas y en algunos casos, lógicamente, cometen el ilícito. Los moradores, atemorizados por esta situación, dicen que son varios vecinos que reportan daños en sus sistemas de seguridad. Para no ser identificados. Están dañando las cámaras, aparte de eso ya hay amenazas de las famosas vacunas. En general, toda esta zona ha habido robos y la venta de drogas es a la vista y paciencia de la gente. Allá en la parte de atrás hubo un robo. Por la parte del costado de allá, en una cancha, que llegan unos carros, que por favor vengan a ver eso. Ante todo lo que ocurre, señalan, se han organizado. Trabajan ya conjuntamente con la policía comunitaria. Sin embargo, no se darían abasto. Sí, verdaderamente la delincuencia ha ganado mucho terreno. Y en verdad la policía no se abastece, que a pretexto de la falta de recursos, todo eso, pero sí falta un poquito más de entrega del trabajo. Por ello demandan que el número de policías designados a este circuito sea acorde al número de su población. En Quito informó Adriana Rojas. En el sector de Conocoto, agentes motorizados de la Policía Nacional decomisaron cerca de 1 kilo de marihuana. Esto mientras en el sur de Quito, uniformados identificaron a un extranjero que llevaba 500 gramos de cocaína.
Mientras realizaban patrullajes preventivos, agentes motorizados se percataron de la presencia de un individuo que al ver a los uniformados ingresó a una barbería. Los policías actuaron en flagrancia. Buscó refugiarse porque llevaba un bloque envuelto con cinta de embalaje que a la prueba química dio positivo para clorhidrato de cocaína. En el interior de una barbería se encuentra a una persona en el cual entre sus pertenencias tenía un bloque de una sustancia ilícita. El peso que se aproxima es de unos 500 gramos. El detenido es colombiano y al parecer un abastecedor para que luego sus clientes rieguen la droga al menudeo. Lo que preocupa que en el sector existen unidades educativas cuyos estudiantes podrían ser enganchados. También se presume por lo que queda cerca de las unidades educativas que puede ser vendido a los señores estudiantes. Mientras policías motorizados en la parroquia de Conocoto decomisaron cientos de dosis de una sustancia verdosa que a la prueba de campo dio positivo para marihuana. La droga estaba destinada para consumo local. Logran decomisar 958 gramos de marihuana. A la vez se ha retirado del mercado 1.268 dosis de marihuana. El operativo dejó la detención de 2 personas que al parecer utilizaban una motocicleta para comercializar el alucinógeno. Uno de los detenidos registra una orden de captura por la autoridad competente de tenencia de armas. Casos de microtráfico que evitaron que cientos de dosis circulen por las calles, parques del Distrito Metropolitano de Quito. Informó Iván Casamen. Jóvenes son reclutados para formar parte de grupos disidentes en las parroquias fronterizas entre Ecuador y Colombia. ¿Cuántos jóvenes son en promedio reclutados? Les contamos más adelante. Desde el año 2021, los asaltos, decomisos de cocaína e incluso asesinatos fueron frecuentes en las urbanizaciones ubicadas en la vía San Borondón. En los últimos meses, esos eventos migraron a la vía La Costa. La Policía Nacional y los habitantes de estos conjuntos consideran que los dueños de las casas de alquiler deben exigir documentación previo a llegar a un acuerdo. Pocas son las garantías. Hace 10 años, la clase alta de Guayaquil se expandió a las urbanizaciones de vía San Borondón, La Media, a La Aurora, en Daule. Pero hoy, eso es lo de menos. 2 motorizados en motos Hondas con casco y todo el uniforme de policía. Tenemos aquí 3 guardias heridos, les robaron todos sus armamentos. Gente que anda aquí en Porsche, anda en Ferrari inclusive, y como el pavo. Y yo voy aquí a algunos restaurantes y me veo ahí a gente que tú sabes, y buenos restaurantes, y el dueño le digo, oye. Asaltos, decomisos masivos de cocaína y la detención de un líder narcotraficante masacrado en la cárcel de Cotopaxi marcaron una bitácora con guardias que han sido sometidos o a veces cómplices. El problema migró a Vía La Costa. Allí mataron a alias Samir en octubre del año pasado. Esta semana hallaron $30.000 con armas de fuego. Y así. Hacemos un llamado a los propietarios, a los administradores, para que hagan un análisis del perfil de esas personas. Solo en las últimas 24 horas hemos tenido 2 traslados a ciudadelas como Puerto Azul, como San Borondón y también Vía La Costa. Hace poco iniciaron la instalación de una pluma adicional para evitar el portazo. Pero ¿cómo blindar a las urbanizaciones cuya privacidad y seguridad están en un péndulo? Burropiés, como se dice vulgarmente. Terceros para que ellos compren la casa o el departamento y de ahí ellos vienen a vivir. Entonces, ¿cómo usted le desaloja? ¿Y eso tampoco se puede triangular con SRI, UAFE o algo parecido? Ese es el trabajo que tiene que hacer la UAFE y el SRI y la inteligencia. Al margen de un estado de excepción ampliado, una población habitacional en franco crecimiento clama por certezas en su propia casa. Informó Jorge Escobar. Al suroriente de Quito fue detenido un presunto pornógrafo infantil. Los investigadores presumen que habría estado produciendo contenido sexual con una menor de edad. Veamos.
Los agentes investigadores de la unidad de ciberdelito siguieron por varios meses las cuentas electrónicas que supuestamente utilizaba el sospechoso de 22 años de edad para compartir fotos y videos de carácter sexual, con la ubicación desde donde almacenaba, descargaba y subía material de abuso sexual infantil. Allanaron un domicilio en el sector de la Loma de Puengasí. Y a través de formas de investigación técnica en el territorio digital se pudo identificar e individualizar a un sujeto que a través de sus cuentas en Google estaría descargando, cargando incluso material de abuso sexual infantil. El acusado de pornografía supuestamente utilizaba una menor de su círculo familiar para producir material de carácter sexual. La operación Fénix 81 se ejecutó con una investigación previa y será durante la etapa de instrucción fiscal donde se busque evidencias que demuestren de la actividad a la que se dedicaba presuntamente el sospechoso. La pequeña sí fue sujeto de abuso, no podría yo aseverar que haya sido de tipo físico, pero sin embargo sus imágenes sí fueron utilizadas para intercambiarlas a través del internet. Entre las evidencias, una laptop, tablet, CPU, 2 memorias y un arma de fuego tipo cartuchera. Las investigaciones determinarán si era parte de una red de pornografía infantil. Sabemos que él tuvo un intercambio de imágenes. Más allá del alcance, como yo le menciono, empieza de aquí en adelante una siguiente fase investigativa donde podremos tener mayor detalle de todas las actividades específicas que este sujeto realizaba con las imágenes que él obtenía. En el operativo, una menor de edad fue rescatada. En Quito, informó Iván Casamen. Emprendedores y freelancers deberán cancelar el impuesto a la renta hasta el mes de marzo. Conozca qué otras actividades están consideradas para el pago del impuesto en esta fecha. Las Fuerzas Armadas desarticularon un santuario a la muerte donde se congregaban personas presuntamente vinculadas a grupos delictivos. Esto tuvo lugar en la ciudad de Quevedo. Tenían figuras representativas a la muerte por todas partes, como un santuario instalado en el patio de una vivienda, en el sector El Guayacán de Quevedo, norte de la provincia de Los Ríos. Allí se congregaban supuestamente personas vinculadas a organizaciones delictivas. Había una piscina, drogas, bebidas alcohólicas y cigarros para los rituales satánicos. Los militares que hallaron el santuario también encontraron un arma de fuego con 125 municiones, un teléfono satelital, 3 paneles balísticos, radios de comunicación y un dron para vigilancia. Además, una libreta de apuntes con altas sumas de dinero, posiblemente la contabilidad del negocio ilícito de las extorsiones. Aquí no hubo detenidos, pero toda la evidencia fue entregada a las autoridades correspondientes para los procesos de investigación, informó Martín Soto. 5 personas fueron detenidas en el eje vial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Aparentemente estarían implicadas en sicariato, robo de vehículos y secuestro extorsivo. En base a una planificación para frenar los robos y secuestros en el eje vial de Quevedo, elementos de la policía que realizaban patrullajes antidelincuenciales observaron la presencia de un vehículo negro cuyo conductor, a la orden de alto policía, aceleró, empezando una persecución. Existe una persecución por el bypass, invaden vía el bypass. Los uniformados lograron alcanzarlos y les pusieron a oler asfalto. En el vehículo viajaban 5 personas, 3 hombres, uno de ellos de 14 años y 2 mujeres. Serían integrantes de una banda dedicada al robo y secuestro extorsivo. El carro en el que andaban tenía denuncia de robo. Al verificar las placas del vehículo, el chasis y motor, tomamos contacto con su propietario. Este vehículo había sido robado en el bypass aproximadamente hace 20 días. Al dueño lo secuestraron, habría pagado $10,000 para recuperar su libertad, pero el carro no lo devolvieron. El vehículo supuestamente era utilizado para seguir delinquiendo. Según la policía, se movilizaban a lo largo del anillo vial. El conductor había sido secuestrado, le habían pedido una suma importante de dinero
con la finalidad de liberarle. Había sido liberado después de 2 o 3 días que había dado el dinero. Además fueron identificados como los causantes de un asesinato bajo la modalidad de sicariato. Atentaron contra la vida de 2 personas, quien resultó herido y sobrevivió al ataque, los reconoció. Las personas, los testigos, reconocieron plenamente a estos individuos, a estos 5 individuos, que fueron ellos los que ocasionaron la muerte de este ciudadano. En la audiencia de calificación de flagrancia, los 4 mayores de edad quedaron con prisión preventiva y al menor, el juez dispuso su internamiento en el Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. Informó Iván Casamen. Agentes de los equipos tácticos preventivo y de investigación de la Policía Nacional realizaron varios allanamientos. En el operativo se logró decomisar armas de fuego y motocicletas, una de ellas reportadas como robada. Policía Nacional realizó desde las 4 de la madrugada de este jueves más de 20 allanamientos en el Cantón Daule. Fue absolutamente toda la cabecera cantonal, ciertos cantones aledaños como lo que es Nobol e inclusive Santa Lucía. En el operativo participaron más de 200 agentes policiales de diferentes grupos tácticos, GIR, GOE, GEMA, HUMO, también del grupo de investigación de la PJ, DINASED y antinarcóticos, además del personal del eje preventivo del cantón. Que la ciudadanía se sienta que la Policía Nacional, a través de todos sus sistemas preventivo, investigativo, inteligencia, estamos preocupados de su bienestar. Como resultado de esta operación, se decomisaron 3 armas de fuego, 3 motos, 2 de ellas retenidas para investigaciones y la otra reportada como robada. Además, $15,000 americanos con billetes de diferentes denominaciones, adicional varios teléfonos celulares, una balanza para poder pesar sustancias sujetas a fiscalización, entre otros objetos que sin duda alguna a través de la cadena de custodia van a dar la posibilidad de que se pueda continuar con una línea investigativa para de esta forma poder seguir desarticulando personas que se encuentran al margen de la ley. En algunas viviendas se constató que existían varias cámaras de videovigilancia que eran utilizadas para monitorear la llegada del personal policial. En uno de los allanamientos se retuvo a una persona por tener dosis de droga, pero luego fue liberada porque sería para su uso personal. Informó Daniel Lalama. Un impactante siniestro de tránsito se registró al norte de Quito. 6 personas resultaron heridas tras ser impactadas por un vehículo. Afortunadamente no hay víctimas mortales, pero sí menores que se encuentran graves en una casa de salud. Carcelén, norte de Quito. Son las intersecciones de la Francisco Sánchez y Jaime Roldós. La cámara de seguridad grabó la tragedia. El vehículo tipo automóvil arrolló a un grupo de jóvenes que regresaban de hacer ejercicio. Las víctimas volaron por los aires, quedaron en la calzada y otros bajo el automotor. Uno de ellos se levanta, trata de alzar el vehículo. La desesperación se apodera de quienes vieron la desgracia. Corren a auxiliar a las víctimas. Hay 2 pequeñas inconscientes. A una la cargan en brazos. El accidente se registró a eso de las 5 de la tarde con 20 minutos. El vehículo involucrado descendió por la Francisco Sánchez y arrolló justo en este punto a 6 miembros de una misma familia. Los afectados fueron asistidos inmediatamente por ambulancias y llevados a casas de salud. Me acaban de atropellar a mí, a unos primos y mi hermano. Allí consta una menor de 8 años quien estuvo inconsciente y que despertó en las últimas horas. Ella sí tiene se le regaron algunos un vasito por el hígado más o menos y un problema en los riñones también. Anthony tiene una fisura en su brazo. Relata los momentos de pánico que vivió. Al caer rodé las gradas, solo sentí que algo me golpeó, me reincorporé enseguida y vi que ya era un carro y traté de ayudar a mi hermano y a mis primos. Han tenido que gastar en medicamentos y atención médica y nadie se ha hecho responsable de esos costos, explican. Unos $500 se va gastando. Moradores dicen que no es la primera vez que sucede un accidente de estas características. Se registran víctimas mortales en ese punto. Le pisó el carro a mi suegro, estaba parado ahí.
Por eso solicitan un rompevelocidades o un semáforo, porque la vida de quienes transitan por aquí corre riesgo. Sobre este percance, solicitamos una entrevista a la AMT para conocer si es que el conductor fue detenido o estaba bajo los efectos de alguna sustancia, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Informó Marilyn Jaramillo. Al volver, jóvenes son reclutados para formar parte de grupos disidentes en las parroquias fronterizas entre Ecuador y Colombia. ¿Cuántos jóvenes son en promedio reclutados? Más adelante les contamos. Además, 3 personas fueron ajusticiadas por parte de una comunidad indígena, presuntamente por el delito de robo. En este caso, ¿cómo fue aplicada la justicia indígena? La justicia indígena se aplicó a 3 jóvenes que habrían robado herramientas agrícolas en una comunidad quichua del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Veamos. Devuélvame por favor, Guaraña. Usted dijo que había cogido usted había entrado dentro. Con ají, tabaco en los ojos y ortigada por todo el cuerpo, se aplicó la justicia indígena a 3 individuos que habrían ingresado en una vivienda y robado una guadaña y más pertenencias de una familia de la comuna quichua 5 de agosto en el cantón Lago Agrio. Ha suscitado un robo a un compañero socio de unas máquinas agrícolas que saben ustedes que nos cuesta tanto sacrificio tener una máquina para poder trabajar en nuestras tierras. Luego de una asamblea comunitaria se determinó que sería un castigo leve y se firmó un acta de compromiso para que en un plazo de 30 días se devuelvan las herramientas. Esto para darles una segunda oportunidad de cambiar su vida. Caso contrario, serán más drásticos, afirmaron los líderes indígenas. Somos una comunidad de paz, queremos el bienestar para todas las personas que vivimos aquí. Hoy fueron castigados de cualquier manera para que corrijan su forma de ser. Agentes de la Policía Nacional estuvieron presentes durante el procedimiento, pero respetaron las decisiones tomadas en consenso de los moradores de la comunidad. Informó Emilio Albán Sánchez. Se reveló la causa del deceso de Hernán Mendoza, el ciudadano que estaba desaparecido y que fue encontrado sin vida a orillas del río Guayabamba. Al parecer, fue víctima con un arma blanca. Este viernes será sepultado en su natal Caluma, en la provincia de Bolívar. A Hernán Mendoza lo mataron. Una fuente de Policía Nacional nos confirmó la causa. Traumatismo torácico por objeto punzocortante, hemorragia aguda interna. Es decir, una certera puñalada acabó con la vida del joven de 30 años, quien estuvo desaparecido por 32 días. Este jueves se realizó la velación de sus restos mortales, al que asistieron familiares y amigos. ¿Cómo comprender que la delincuencia acabe así con la vida de un joven ingeniero y profesor de profesión, cuyo futuro recién empezaba? Hoy mi hermano nos quiere más fuertes, hoy mi hermano quiere justicia. Gabriela Mendoza dejó su trabajo en Chile para buscarlo. Guardaba la esperanza de encontrarlo sano y salvo, pero la tragedia tocó su puerta. Piden por eso justicia. Justicia por la muerte de mi hermano. Hoy nos tocó a nosotros, una familia, vivir esta angustia, este dolor. No queremos que más familias, más corazones ecuatorianos sean afectados. Hernán Mendoza y un amigo fueron abordados por 2 sujetos que les ofrecieron bebidas para posteriormente subirse a un taxi tras una reunión en Quito. Su amigo apareció horas después desorientado, pero del otro joven se desconocía hasta este miércoles, cuando hallaron sus restos a orillas del río Guayabamba. El taxista Franklin A. está detenido. En las próximas horas, Fiscalía solicitará fecha para reformular cargos de desaparición involuntaria a desaparición con resultado de muerte. Otros 2 sujetos se encuentran bajo investigación. Serían parte de una banda que se dedicaba al robo con el uso de escopolamina. Hernán Mendoza será sepultado en su natal Caluma, provincia de Bolívar, este viernes, en medio del clamor por justicia para que su muerte no quede impune, para que la delincuencia no cobre más vidas en el país. Informó Marilyn Jaramillo.
La Policía Nacional junto a los vecinos del barrio La Magdalena organizaron una marcha contra la inseguridad. Encendieron antorchas, llevaron globos y con pitos los moradores pedían a gritos más control y seguridad a las autoridades. Con antorchas y pancartas salieron a marchar más de 30 vecinos del barrio La Michelena, uno de los más inseguros al sur de Quito. Y a propósito de esta inseguridad, la comunidad del barrio junto a la Policía Nacional organizaron esta marcha. Los vecinos piden más seguridad en el barrio. Sí, en vista de tanta delincuencia, nosotros como vecinos hemos decidido unir fuerzas y alzar nuestra voz para pedir seguridad para todos, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias. Durante la caminata les acompañó la música de la banda de la Policía Nacional. De hecho, la coronel Paola Suárez nos explicó la importancia de esta unión entre el barrio y los uniformados. Son los movimientos, la parte accionante que se determina para poder nosotros demostrar la seguridad. Unidos vamos a hacer la fuerza y vamos a poder generar seguridad en todos nuestros barrios. Pero paradójicamente, mientras marchábamos alrededor del Parque Central del barrio La Michelena, sorprendimos a jóvenes libando en la calle, motociclistas circulando en contravía y hasta un hombre orinándole a un árbol de este parque. Si los ladrones están así como nosotros alrededor viendo, aquí lo que tienen que venir es tumbar puertas y sacar a la gente mala que hay aquí en este barrio, que venden droga, que venden trago adulterado, que venden todas esas clases de cosas y están a la vista de todos aquí. Los vecinos agradecen el apoyo de la Policía Nacional en estos actos, pero también solicitan más atención y eficacia en su accionar. Piden que más allá de marchas y música, les puedan ayudar a exterminar a los molestosos ladrones y a erradicar la constante drogadicción. Ahora, sin embargo, con seguridad, con todo, nos invaden, nos roban. Entonces sería más seguridad y más tranquilidad para todos los barrios. Informó Mía Sabeli Carrera. Emprendedores y freelancers deberán cancelar el impuesto a la renta hasta el mes de marzo. Conozca que otras actividades están consideradas para el pago del impuesto en esta fecha. Este 2 de marzo culmina el plazo que la aseguradora tiene para pronunciarse sobre el pago de la póliza en relación a las afectaciones de las casas de Solanda tras la construcción del Metro de Quito. Más de 400 familias están a la espera del pronunciamiento de las autoridades y del inicio de una reparación integral. Según los moradores, el problema inició hace más o menos 5 años, cuando los residentes del sector de Solanda, en el sur de Quito, evidenciaban cómo las paredes de sus casas empezaron a cuartearse, hundirse y ponían en riesgo a sus habitantes. En ese momento, los estudios técnicos de la Universidad Católica y Escuela Politécnica señalaban que una de las causales era la construcción de los pozos de agua y el vaciado de los mismos, referentes a la construcción del Metro de Quito. Empiezan a construir el metro, construyen los 2 pozos de agua, sacan el agua del subsuelo de Solanda, empiezan a fisurarse las casas, empiezan a verse grietas, empieza el hundimiento del suelo con la consiguiente destrucción de las viviendas, de las calles y del alcantarillado. En enero del 2023, la empresa del metro contrató un nuevo estudio de causalidad con el consorcio Suma Global para determinar las causas de esta problemática. Esta, después de 2 prórrogas, entregó a las autoridades un informe final a inicios de febrero, pero no fue publicado debido a un sigilo jurídico por el cobro de la póliza. Suma Global tiene que decir las causales por las cuales las casas se están hundiendo es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Es decir, sí tuvo culpa en la construcción del metro, no tuvo culpa. ¿Cuáles son las formas en las cuales el municipio de Quito puede enfrentar esta realidad? Pero si no tenemos información de una consultoría que es pagada por las y los quiteños, entonces, ¿cómo podemos actuar desde una manera de una fiscalización y obviamente desde una perspectiva también propositiva? El plazo de todo este embrollo fenece este 2 de marzo. Pero aún no se sabe qué pasará con la póliza de 50 millones, la respuesta de la aseguradora al municipio de Quito y el posible plan de reparación integral que se dará a los afectados. No tengo ningún informe, lo último que revisé es del día lunes, no teníamos todavía pronunciamiento de la aseguradora, así que lo que he dicho, ¿no? De no ser favorable, nosotros iremos en lo que nos corresponde y es de elevar ya conocimiento de la Superintendencia de Compañías de Seguros. Sobre la base de lo que nos puedan contestar o no contestar es que nosotros activaríamos o no activaríamos los pasos siguientes. Pero ¿cuáles son esos siguientes pasos? Los moradores dicen que no permitirán otras acciones que no sea una remediación. Señalan que sus patrimonios permanecieron intactos por más de 30 años
y que existirían los estudios suficientes para evidenciar las causales de los hundimientos. Los solandeños necesitamos que a nosotros se nos diga si se va a ejecutar las garantías, cuál es el tiempo en el cual se va a solucionar las casas que se están hundiendo entre 15 y 20 centímetros este momento. Y en el caso de que no se va a ejecutar las garantías, cuál va a ser el proceso en el que el municipio va a enfrentar esta realidad. No vamos a recibir dádivas porque el patrimonio es fruto de años de esfuerzo. Mientras tanto, los vecinos piden que se inicien las visitas técnicas para brindar una respuesta y tranquilidad a esta situación que no solo ha hundido edificaciones, sino resquebrajado los sueños de 400 familias solandeñas. Informó Mauricio Sánchez. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, recorrió la planta de tratamiento de agua potable de Calderón. En su visita constató el avance de la obra que al culminar beneficiará alrededor de 500.000 personas. Trabajando, así encontró el alcalde de Quito a los obreros que realizan día a día el avance de la construcción de la planta de agua potable de Calderón, que según la autoridad local será la tercera más grande del distrito metropolitano. Y estamos hablando de la tercera más grande obra en términos tanto de captación, de reserva de agua, de tratamiento, para que pueda estar plenamente abastecido Calderón. Se prevé que la planta de agua potable de Calderón esté culminada para febrero del 2026. Con eso, al menos 500.000 personas serán beneficiadas para el abastecimiento del líquido vital. Esta planta beneficia principalmente a la parroquia de Calderón, a San Antonio y a Calacalí, que son las tres principales parroquias beneficiadas de este proyecto. Aproximadamente estamos hablando de 500.000 personas que se beneficiarán directamente de este proyecto. Actualmente va a tratar 650 litros por segundo con 2 unidades de almacenamiento de 20.000 metros cúbicos, tanto en reservorio de agua cruda como en tanque de agua tratada. Aunque la inversión de esta obra terminará por costar algo más de 16 millones de dólares, según el burgomaestre capitalino, no sería el único desembolso para la zona en los últimos 2 años. Ahora, entonces, dimensionen la inversión de 72 millones de dólares en obras, ¿no es cierto?, para Calderón, solamente en agua potable. Esto es un tema fundamental, es un tema inmenso. La planta de tratamiento de agua potable Calderón se construye gracias al financiamiento del BID y el Fondo para la Promoción y Desarrollo. Con realización de Javier Rosero, informó Mauricio Sánchez. Al volver, jóvenes son reclutados para formar parte de grupos disidentes en las parroquias fronterizas entre Ecuador y Colombia. ¿Cuántos jóvenes son en promedio reclutados? Más adelante en TVC les contamos. Además, abogados y jueces podrán ser investigados, sancionados y procesados penalmente si hacen abuso de las medidas cautelares. Así lo determinó la Corte Constitucional en una sentencia. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. Las parroquias fronterizas del noroccidente de la provincia del Carchi continúan siendo parte de un fenómeno social. De acuerdo a las autoridades militares, un promedio de 20 jóvenes, entre hombres y mujeres, han sido reclutados por grupos irregulares que operan en Colombia. Un alto porcentaje no regresa a sus hogares y formaría parte de las disidencias. De acuerdo con el informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Naciones Unidas verifica en el documento publicado esta semana que los distintos grupos armados reclutaron al menos 130 niños y niñas entre 11 y 17 años en el 2023, 87 de ellos por parte de las estructuras que se encuentran al margen de la ley. En el límite de frontera entre Carchi y Nariño no es la excepción. Se estima que existe reclutamiento de jóvenes desde zonas ecuatorianas, por ejemplo, Chical, Maldonado, San Marcos. Si bien es cierto, no son forzadas, cruzan la frontera a laborar como raspachines en los laboratorios de procesamiento de droga. Hay actividades ilícitas, actividades que no son visibles, en donde la misma población a veces les colabora a estos grupos ilegales armados. Una de estas actividades es el reclutamiento a veces no forzado, sino más bien un reclutamiento voluntario, remunerado. Posiblemente sean unos 20, 30 jóvenes que están dedicados a esta actividad, pero que ya nos preocupa como Fuerzas Armadas. Se han presentado los informes correspondientes a las autoridades y deben ser ellas quienes deban elevar proyectos que sean aprovechados positivamente en la población vulnerable. Nosotros tenemos información al respecto, estamos haciendo todos los días presencia en estos lugares, tenemos equipos de inteligencia, tenemos información y estamos coordinando permanentemente con las autoridades locales y regionales para que este fenómeno no se extienda.
y que en algún momento ojalá no se convierte en una opción para nuestra juventud. El accionar de las instituciones del Estado, que ya conocen de esta problemática, deben actuar de manera inmediata. Nuestros ciudadanos tengan una oportunidad de trabajo, tengan oportunidad de desarrollarse, que la agricultura sea bien remunerada para que no opten por este tipo de trabajos que a la final son ilícitos. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. 102 votos en la Asamblea Nacional decidieron la suerte de Fausto Murillo, quien se desempeñaba como vocal del Consejo de la Judicatura. Murillo fue destituido y censurado por la Asamblea Nacional como parte del juicio político en su contra, por lo que no podrá ejercer cargos públicos por 2 años. Destituir y censurar. La supuesta ruptura de la alianza entre el oficialismo, Partido Social Cristiano y correísmo no pasaría de ser un simple rumor, pues así quedaría confirmado al lograrse 102 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, que puso fin a la vocalía de Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura, tras ser destituido y censurado. Jalón de oreja que también llegó a Juan José Murillo, ex consejero, con la censura, quedando los dos impedidos de ejercer cargo público por 2 años. Hoy, la Asamblea Nacional le abre la puerta a la recuperación de la justicia en el Consejo de la Judicatura. En abril del 2023, los ex asambleístas Luis Almeida y Javier Santos presentaron la solicitud de juicio político por tráfico de influencias, arrogación de funciones e incumplimiento relacionado a la homologación salarial y la no entrega de insumos a la función judicial, especialmente en Manabí. Al no estar ellos, el legislativo designó a Carlos Vera del PSC como proponente. Este hemiciclo ha demostrado responsabilidad y sobre todo una lucha contra la impunidad. Gracias los votantes que confiaron en nosotros. Sin duda, los audios filtrados sobre pretender favorecer una acción de protección presentada por la expresidenta Guadalupe Llori fue uno de los detonantes principales que derivó en la sanción a Murillo. Chucky Seven de los señores le queda corto a esto. Chucky Seven es un niño de pecho al lado de lo que hizo Juan José Murillo. El comprometer, favorecer al expresidente de la Asamblea Nacional, a la Guadalupe Llori, ese es tráfico de influencia. Construye denunciando acuerdos por debajo para enviar una terna que saldrá de este poder del Estado para reemplazar a Murillo y su suplente, El Ciceli, quien habría sido obligada a renunciar este miércoles. Es justamente repartirse el asunto de la judicatura, politizar a la justicia. ¿La negociación sería quién va a ocupar esa vocalía? Aquí no hay negociación, aquí evidentemente hay un acuerdo conveniente a favor de la justicia. ADN justificando por qué a última hora se inclinó por apoyar el juicio político. Más bien lo que nosotros hemos visto son las pruebas, los elementos, las omisiones, que eso es muy importante también. Si queremos cambiar a la justicia debemos empezar por esto. Solo el tiempo y las aguas confirmarán al final quién integrará la terna, informó Héctor Romero. Emprendedores y freelancers deberán cancelar el impuesto a la renta hasta el mes de marzo. Conozca más adelante que otras actividades están consideradas para el pago del impuesto en esta fecha. Agravantes o cambios al despido intempestivo en la ley de acoso laboral. Abogados y sindicalistas analizan la propuesta a la normativa. La nueva ley de acoso laboral indica que si a un trabajador se le cambia de ocupación sin autorización expresa y escrita, constituye una violencia psicológica, y si se le reduce el sueldo sería violencia patrimonial. Pero actualmente esto se establece como despido intempestivo. Que sin ser acoso, dicen que hay afectación psicológica y patrimonial. Así que el inspector también podrá decir, hay un cambio de ocupación, hay afectación y determinar. Pero, ¿qué es lo que el trabajador va a recibir? Es lo que no se entiende. ¿El trabajador va a recibir una indemnización? ¿Eso tiene que reclamarlo vía judicial? ¿O el trabajador con este informe va a tener que recién iniciar el visto bueno? ¿O qué es lo que pasa? O la única sanción que esta ley prevé son efectivamente las multas, porque te habla de una sanción pecuniaria,
que tendrá que pagar el empleador al Ministerio Rector del Trabajo. Es decir, que la víctima no está reparada. Para los sindicalistas, esto no debería ser un cambio al despido intempestivo, sino un agravante. Es decir, le añade una parte más del daño que sufren los trabajadores o las trabajadoras en este sentido. A más de esta, hay otras dudas, pero la principal es ¿cómo podrá ser efectiva esta ley en la vida real? Judicialmente hay un solo proceso que ha logrado llegar a la Corte Nacional, cuando el porcentaje de acoso es muy alto. Eso quiere decir que hay voces calladas. ¿Por qué? Primero por el temor de denuncia, por el temor de perder el empleo en un país en el que estamos sumidos en un desempleo. Esto de los juicios laborales es prácticamente una carrera de resistencia para el trabajador, pero una carrera de resistencia económica, porque los juicios laborales realmente en la generalidad, en los últimos años, casi el 80% lo han perdido los trabajadores porque no han continuado con los juicios laborales por el costo económico. Ahora dependerá del presidente de la República allanarse al texto de la ley o vetarla. De ser la primera opción, entraría en vigencia, informó Valeria Navarro. Y la Corte Constitucional prohíbe el uso de medidas cautelares que buscan interrumpir el cumplimiento de las sentencias y recuperar la libertad ilegítima de los reos. En el Ecuador se ha hecho común que quienes ya han sido condenados por la justicia y están en las cárceles cumpliendo su pena, presenten medidas cautelares para salir en libertad. La Corte Constitucional pone un alto al mal uso de este recurso jurídico a través de una sentencia. No se puede abusar en la presentación de garantías, no se puede desnaturalizar su objeto, y lo que hicieron los abogados es ir en contra de la ley, y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Los abogados enfrentarán un proceso en el Consejo de la Judicatura. Los jueces que consideren indebidamente las medidas cautelares podrán enfrentar posiblemente procesos penales porque incurrirían en delito de prevaricato. En el análisis que hace la Corte, determina que son 23 personas las que se encontraban cumpliendo su pena y que obtuvieron la libertad de forma ilegítima. Uno de ellos es el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Si bien en la mayoría de casos la medida se revoca, en la de Glass no. Pero se señala que el juez que dio la libertad al exfuncionario de la República, Emerson Curripayo, incurrió en dolo. Ha actuado con la intención de favorecer, en este caso, a privados de la libertad a través de una acción constitucional que solamente sirve para evitar o cesar violaciones de derechos constitucionales, pero no sirve para buscar impunidad, dejar sin efectos sentencias condenatorias en el ámbito penal. Para frenar que la justicia sea mal utilizada y que a través de artimañas se busque la impunidad, el Consejo de la Judicatura deberá en el plazo de 90 días capacitar a abogados y jueces en ética judicial e integridad, informó Valeria Navarro. Al volver, atención, emprendedores de freelancers deberán cancelar el impuesto a la renta hasta el mes de marzo. Conozca al regresar qué otras actividades están consideradas para el... Emprendedores y freelancers deberán cancelar el impuesto a la renta hasta este mes de marzo. Conozca qué actividades específicas están consideradas para el pago. Hasta este mes de marzo están llamados a pagar el impuesto a la renta personas que prestan servicios profesionales, aquellas que desempeñan actividades económicas como el alquiler de viviendas y personas naturales donde se incluye a los emprendedores. Lo característico de este grupo es que no trabajan bajo relación de dependencia y realizan su actividad económica a través del Registro Único de Contribuyentes o RUC. En detalle, dentro del primer grupo se encuentran aquellos profesionales que a través de su experticia ofrecen servicios específicos. Aquí tenemos, por ejemplo, a abogados, periodistas, profesores, diseñadores o arquitectos que trabajan bajo la modalidad freelance. En el segundo grupo, que deberá pagar el impuesto a la renta en marzo, en cambio encontramos aquellas actividades económicas que generan ingresos como el alquiler de viviendas, servicios de transporte, ventas por catálogo o redes sociales, donde están llamados a cancelar este impuesto los influencers. Y en un tercer grupo están los emprendedores, que a pesar de pertenecer al RIMPE, también deberán pagar sus tributos en marzo. En este caso, el cálculo del pago del impuesto es diferente al régimen general y se deberá realizar en caso de registrar ingresos anuales superiores a los $20.000.
Finalmente, para conocer hasta qué día vence el plazo para cancelar, todo dependerá del último dígito de su RUC. Si este termina en 1, será hasta el 10 de marzo, si es en 2, hasta el 12 de marzo, o 3, hasta el 14 de marzo, y así siguiendo esta sucesión con 2 días de diferencia entre las fechas. Informó Edwin Benalcázar. Gracias por acompañarnos, que descansen. Un abrazo grande.